Bueno, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Le damos la bienvenida a este Adulam en casa. Estamos hoy a 1 de noviembre. Ya está el año, como quien dice, terminando. Recuerdo cuando comenzamos con esta pandemia y hablábamos, ¿será que en diciembre vamos a estar así? Y se sacaron tantos memes de cómo iba a ser los disfraces, cómo iba a ser las mascarillas, y veo que todo eso pues se está haciendo realidad. Bueno, es un tiempo donde nosotros debemos buscar más del Señor. Son tiempos donde dice la palabra de Dios, dice que esta generación, ni los padres de esta generación habían pasado por esto. Son cosas que suceden y nosotros debemos depositar toda nuestra confianza en el Señor, porque en el Señor es donde nosotros vamos a hallar descanso, en más nadie. Así que en esta mañana yo te pido que te pongas, que dispongas de tu corazón al Señor y por este tiempo te olvides de todo cuanto te agobia y digas, voy a estar dispuesto o dispuesta a alabar, a bendecir, a glorificar el nombre de Dios y también a escuchar su palabra, porque necesito de su palabra, necesito de un mensaje, necesito que me guíe, que me instruya. Así que nos disponemos en esta mañana y declarando que allí donde tú estás, allí también está la presencia de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Él es un Dios omnipresente. Él está en todos lados. Él puede escuchar tus oraciones al mismo tiempo que las mías, la de muchos y miles de millones de personas que clamen a Él. Porque Él dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces a veces no conocemos ciertas cosas, a veces estamos buscando por aquí, por allá la respuesta y el Señor dice, clama a mí. Pero tiene que ser un clamor de lo más profundo del corazón, sincero, reconociendo quién es Él, que es el que se conoce todo de nuestras vidas, es el que sabe cuál es el futuro nuestro, sabe qué es lo que nos conviene. Así que vamos a disponernos nosotros en esta mañana y vamos a declarar que este será un tiempo de bendición para cada uno de nosotros. Padre Dios de la gloria, amado Rey, en esta mañana nos disponemos, Señor, a entregarte este tiempo en ofrenda, mi Dios, para que la recibas. Tu palabra dice que tú desciendes en medio de la alabanza de tu pueblo, que en medio de esta alabanza podamos sentir la presencia de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Padre, yo pongo delante de ti todo mi ser. Dile, pongo mi casa, mi Señor. Me pongo primeramente yo, dile, me pongo primeramente yo, bendito Rey. Porque si yo, Señor, que soy quien te estoy buscando, si yo, Señor, que soy quien necesito de muchas respuestas, Señor, yo me dispongo y me dejo guiar, me dejo tratar, entonces voy a tener un futuro diferente, porque voy a ser guiada, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, pongo delante de ti, mi Dios, a esta congregación, Adulam, lugar de refugio y restauración. Pongo delante de ti a cada familia, mi Dios, porque somos una iglesia que tú has llamado, mi Dios, para ayudar a aquellos que están buscando, Señor, restauración de sus vidas. Así como tú, Señor, nos restauraste a nosotros, entonces tú ahora nos llamas a que demos de gracia lo que recibimos por gracia, bendito Rey. Y eso es lo que hacemos a través también de la Fundación Padres e Hijos Restaurando Familias,
mi Señor, a través de toda esta preparación, a través de las consejerías, mi Dios, Señor, para llevar a que las personas puedan conocerte más, puedan saber, Señor, cuáles son los planes que tú tienes para cada uno de nosotros. Conocer las promesas, bendito Rey, y conocer también esas advertencias que tú nos haces para que entonces no podamos disfrutar de todo aquello que tú tienes para nosotros. Así que nos disponemos, ponemos el corazón y te decimos, Señor, aquí está abierto el corazón. Haz con él lo que tengas que hacer. Saca todo aquello, Señor, que no te agrada a ti. Saca todo aquello, mi Dios, que impide tu obra, mi Dios, que tu obra se pueda hacer en mi vida. Lo pongo delante de ti, porque quiero tener un corazón, mi Dios, conforme al tuyo. Un corazón enseñable. Quiero tener un corazón adorador. Quiero tener un corazón perdonador, mi Dios. Gracias, Padre Santo. En esta mañana nos disponemos a alabar. Y yo te pido ahora que allí donde estás, te disponga a alabar. Vamos a alabar al Señor en este tiempo y vamos a glorificar su nombre. Vamos a alabarlo. Vamos a decirle, Señor, tú eres todo lo que yo tengo. Tú eres el gran yo soy. Tú eres mi Dios, ese Dios que fuera de ti no hay otro. Así que, oh sí, Señor, te damos gracias, bendito Rey, tú eres el gran yo soy, el gran yo soy, eres tú, Padre Santo, Señor, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, bendito Rey. Estamos aquí nosotros, Señor, dándote gracias por lo bueno que eres tú, dándote gracias porque tú a nosotros nos infundes, Señor, esa paz, tú a nosotros nos infundes, Señor, esa tranquilidad, y tú nos llamas a nosotros a que confiemos en ti, porque Señor, tú nos guardas, tú nos cuidas, tú nos proteges. Todo aquel que cree en ti, todo aquel que se acerca a ti, Señor, dice, está, entonces yo lo rodeo, yo lo guardo, yo lo protejo, viene a ser ya hijo mío, hijo mío. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que cuando el Señor llamó a Moisés, dice, le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Yo he escuchado el clamor de mi pueblo está gimiendo, mi pueblo está ahora mismo abatido, mi pueblo ahora mismo está siendo oprimido, afligido, y a causa de eso, yo te estoy enviando, te estoy llamando para enviarte. Pero Moisés primero puso tantas trabas porque no quería volver allá a Egipto, de donde había salido huyendo. Pero sabes qué, yo no sé de dónde habrás salido tú huyendo alguna vez y te toca regresar y que llevas ya el respaldo de Dios para tomar allí autoridad sobre ese lugar. Y el Señor le dijo, ve allá y preséntate ante los hijos de Israel y dile que yo te mando. Y él le dijo, Señor, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé, Señor? Dice en Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y le dijo, y te voy a dar señales, prodigios, cosas tremendas voy a hacer a través de ti, como el Señor quiere hacer cosas tremendas. El Señor está llamando a un pueblo a que le crea. El Señor está llamando a un pueblo a que no se quede en la aflicción, sino que se levante, ¿sabe? Había una promesa tremenda, porque el Señor le dijo algo a Moisés, ¿sabe? Yo lo voy a sacar con mano fuerte, mano poderosa, voy a sacar a mi pueblo, ¿sabe? Y dice, y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel y los ancianos de Israel irán todos al rey de Egipto y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios.
mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. ¿Sabes? A veces decimos, pero es que me he levantado a orar, me he levantado a hacer ayuno, me he levantado a adorar, y entonces las cosas se han puesto peores. Porque el enemigo, el Señor sabe que no te va a dejar. El enemigo no desea que tú adores, que tú le cantes al Señor, que tú te arrodilles delante del Señor, que tú le creas, que camines conforme a la palabra, a la promesa que Él te ha dado. El enemigo trata de mostrarte algo totalmente diferente a esa palabra, pero levántate cuando las cosas se pongan más difíciles. Entonces es allí donde tú debes levantarte más. Es allí donde tú debes creer la palabra de Dios. Es allí donde tú debes obedecer y decir, ¿sabes qué? Satanás, no te voy a creer nada. Tú eres el padre de la mentira, porque la misma palabra, el mismo Señor dice, tú eres el padre de la mentira, en ti no se halló verdad alguna. ¿Sabes? Y levántate y créele y el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. ¿Sabe qué? Dice aquí que lo herirá, el Señor dice, y lo heriré con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. O sea, es una lucha, una guerra espiritual que tenemos contra el enemigo, donde debemos mantener en esa fe. Y dice así, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. El Señor le dice, sabe que has trabajado mucho tiempo, el enemigo te ha explotado, es tiempo de yo sacarte y te voy a sacar, pero no vas a salir así nomás. Yo voy a hacer que tú despojes a los egipcios. Yo voy a hacer que tú salgas con plata, con oro de allá de ese lugar. Y dice el versículo 22, dice, sino que pedirá cada mujer, dice, no saldrá con la mano vacía, no vayáis con la mano vacía, dice, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. ¿Sabes? El Señor dice, tú me crees a mí, tú te mantienes firme, no solamente vas a vencerlo en la situación que estás atravesando, sino que lo vas a despojar también en la parte económica, vas a quitarle de lo que te pertenece a ti. Y sabe que dice la palabra de Dios que cuando ellos salieron, después de la muerte de los primogénitos, el mismo, después de mucha resistencia, Faraón le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Vete ya de aquí, vete con todos los niños, con todos los jóvenes, con todos los ancianos, con todas las mujeres, vete con todos ellos, llévate los animales, llévate todo. Pero dice aquí, en la palabra dice, e hizo llamar a Moisés, está hablando de Faraón, y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho, después de oponerse tanto, porque ellos persistieron, ellos creyeron, como tú y yo, mi hermana, estamos creyendo a la palabra de Dios y vamos a persistir, vamos a seguir. ¿Sabes qué? El enemigo se resistió y a veces el pueblo sentía como desánimo, pero se levantaban porque el Señor decía, hagan así ahora, y a través de Moisés lo hacía. Y sabes que dice aquí entonces, dice, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecime también a mí. Mira lo que dice el enemigo, y bendecime también a mí, porque sabía que el Dios de Israel es el Dios poderoso, es el Dios tuyo, es el Dios mío, el gran yo soy.
el gran yo soy. Ese es el nombre, Jehová, Dios de los ejércitos. Dice, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándoles prisas a echarlo de la tierra. Es decir, váyanse porque ustedes para nosotros, el Dios de ustedes nos va a acabar, nos va a acabar, nos va a destruir. Váyanse antes que esto suceda, pero rápido, desaparezcan de nuestras vistas. Y dice aquí, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. O sea, tuvieron que salir de una manera apresurada, es decir, un desalojo, pero este desalojo venía de parte de Dios, ¿sabes? Y dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Así tú y yo, si seguimos creyendo, ¿sabes? Si en medio de toda esta situación difícil, ¿sabes? Nos levantamos, creemos y caminamos por fe, entonces el Señor estará allí y dirá, wow, ellos están caminando por fe. Yo estoy con ellos y yo voy a hacer que esto suceda, porque yo le mandé a que hicieran eso. El Señor le dijo, hagan esto. Y eso lo hicieron ellos al final y despojaron al enemigo. Lo vencieron. Ellos no lo vencieron. El mismo Dios peleó, ¿sabes? A veces el Señor nos dice, estate quieto, estate quieta, porque no tienes por qué pelear. Yo pelearé por ti. Hay guerras donde el Señor nos dice, estate tranquilo, estate tranquila, pero tenemos que tener la certeza, la seguridad de que es Dios quien nos está hablando. Es Dios el que nos está diciendo, quieto allí, que yo peleo por ti. Mía es la batalla. Sigamos adorando al Señor. No sé a quién le está hablando el Señor, pero a mí sí me habló, porque tuve una gran batalla anoche, una gran guerra, y me levanté, no me tiré, me levanté y vencí en el nombre del Señor. Oh sí, Señor, en tempestad me guardarás, bendito Padre. Tú eres mi fuerza, tú eres mi escudo, tú eres mi ancla, mi Dios Padre. Ese eres tú. Dice la palabra de Dios en Isaías 40, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque Él es esa fuerza en nosotros. Él la deposita en nosotros a través de su Espíritu Santo, ¿sabes? Estaremos siempre nosotros con un estado físico, espiritual, pues que no nos cansaremos. Estaremos batallando, estaremos guerreando. Y cuando Él vea que nos queremos cansar, Él nos da esas fuerzas. Él nos las multiplica. Dice, también Él da fuerza al que no las tiene ninguna. Él nos las multiplica, ¿sabes? Porque cuando hay problemas, ¿a dónde vamos nosotros? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, el universo, hizo la tierra, hizo todo. Él es mi pronto socorro, mi pronta ayuda, igual que para ti y para mí. ¿Sabes? Estamos hablando aquí, estamos adorando y estamos declarando quién es nuestro Dios, quién es tu Dios, quién es mi Dios. Es ese Dios que nos guarda, nos protege, nos ama. Es un Dios fiel, es un Dios que siempre está allí. Ese es nuestro Dios. No sé qué lucha estés pasando tú, no sé dónde estás escondido, dónde estás, así como el Señor cuando le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Adán estaba escondido por causa del pecado, porque había caído en las garras del mismo Satanás y estaba temeroso, ¿sabes? Igual nos pasa a nosotros cuando caemos en las manos del enemigo porque nos mintió, creímos, entró con una sutileza y creímos y miramos, esto puede ser de Dios, no consultamos, caímos allí y después entonces nos escondemos
escondemos porque dijimos, le hemos fallado al Señor. ¿Qué hemos hecho? ¿O qué he hecho? Y sabe, y dice el Señor, donde estés escondido, donde estés afligido, donde estés oprimido, donde estés temeroso, de allá yo te rescataré, allá iré y te buscaré. No hay lugar en la tierra para mí donde nadie pueda esconderse. No hay ningún lugar y de allá yo iré y te rescataré. El enemigo quiere atemorizarte. El enemigo, porque fallaste, ¿sabe qué? Ahora quiere hacerte esclavo de él. Pero, ¿sabe? Dice el Señor, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Tú me crees, tú has confesado a Jesús como tu Señor y suficiente Salvador. El Espíritu Santo está allí en ti. Vamos a operar, te vamos a rescatar de donde esté y allí el Señor te rescatará. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que cuando el rey de Asiria mandó a tomar preso a Eliseo, porque Eliseo le estaba diciendo todos los planes al rey de Israel que tenía el rey de Asiria, que iba a atacarlo para destruirlo. Pero el Señor le decía a Eliseo, Eliseo, hoy ellos están planeando esto, anda y dile al pueblo, al rey de Israel, que no tomen ese camino, que tomen otro. Y así era, hasta cuando este rey se enteró que era a través de Eliseo y lo mandó a buscar. Y sabe, con Eliseo estaba el servidor de él. Y dice que se levantó muy temprano, se levantó y dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, al varón de Dios. Nosotros le servimos a nuestro Señor, nosotros le servimos a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. A ver, dice, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, Señor mío. Él miró en lo natural, él miró en lo carnal, miró y dijo, ay, Señor, ¿qué haremos? Y le dijo Eliseo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y dónde están? Diría el siervo de Eliseo. ¿Dónde están si no veo más nadie? Veo todo un ejército ahora mismo que tiene sitiada todo este lugar, nos tiene rodeados y nos van a acabar. ¿Dónde está ese ejército? Dice, y oró Eliseo, oró y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos espirituales para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sabes? Esto es lo que dice el Señor. Él nos tiene rodeado. Él nos tiene con muro de fuego. Él nos tiene protegido. Ataques del enemigo, párate firme, declara la palabra, créele al Señor. Y es lo que el Señor nos está enseñando en esta mañana. Nos está exhortando a que le creamos, nos está exhortando a que caminemos por fe. Y esta mañana te digo que el Señor está diciendo, y lo dice en el Salmo 91, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Con él estaré yo en la angustia. ¿Sabes? Tú le invocarás, él te responderá, porque dice el Señor, dice, por cuanto tú has depositado ese amor en él. Y dice, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Señor te va a dar larga vida, te va a dar buena salud. El Señor te va a saciar también, ¿sabes? Con buenas cosas. Oro ahora por todos los enfermos, oro ahora por todos aquellos que están padeciendo en una clínica, todos los que están en una UCI, todos los que están ahora mismo en sus casas, todos aquellos que no saben qué hacer. Mi Dios Padre, te pido para que a través de tu Espíritu Santo, Señor, allá se llegue tu Espíritu Santo y nosotros enviamos la palabra de sanidad para que la palabra llegue, bendito Dios, el Espíritu haga lo que tiene que hacer, mi Dios, y todo sea conforme a tu buena voluntad que es agradable
aceptable y perfecta, porque en medio de cada situación tú nos enseñas a nosotros, bendito Rey, a que creamos a tu palabra, que nos levantemos por fe, que caminemos, la declaremos, no importa si nos duele, no importa si nos sentimos mal, no importa si los médicos dicen esto, dicen lo otro, levántate, declara la palabra, camina conforme a ella y el Señor hará, y el Señor hará. Ese es nuestro Dios, ese es el Señor, el que nos está guiando absolutamente en todo. Ese es el Dios el que tú estás creyendo y en el que yo estoy creyendo. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios venció a la muerte en la cruz. Nuestro Señor en la cruz del Calvario, dice, se hizo una sola llaga y por sus llagas fuimos, verbo pasado, fuimos curados. ¿Sabes qué? Declara la sanidad. Declárala. Por sus llagas ya yo fui curado, ya yo fui curada. No importa lo que esté pasando, toda dolencia, dice, se la llevó en la cruz, se llevó toda dolencia. Así que en esta mañana te digo, ¿sabes qué? Declara la palabra, declara la palabra. ¿Sabes? Desde ayer en la tarde me entró una disentería, me acuerdo ahora de la doctora Liliana Quintero, y vómitos de algo, y tenía el estómago crecido, el abdomen crecido. Y eso era el baño, el baño, el baño, el baño, pero declarando la palabra. Fui diligente, consultamos, nos mandaron algo, fui diligente. Cada hora estaba en el baño, cada hora. Y la última fue a las 3:30. Me levanté, puse en la sala, puse el televisor, le puse el sonido, la barra de sonido, y allí comencé a adorar. Pues empecé a poner pura alabanza, pura adoración, canciones de guerra, y a declarar, y a declarar. Y dije, esta es la última. El Señor, gracias porque me estás limpiando. Gracias porque mi organismo está siendo limpio en el nombre de Jesús. No voy a ceder a nada. Voy a seguir así. Y sentí como fiebre. Y digo, puede venir con fiebre, puede venir como sea, pero esta está debajo de la planta de mi Señor. Mi Señor venció. Mi Señor en la cruz hizo todo. Y sabe, fue la última que hice, la última. Y aquí estoy ahora. Y mi esposa decía, ¿y cómo vamos a hacer mañana? Le dije yo, no te preocupes, mi amor, mañana estaremos porque vamos a servirle al Señor. Y le decía yo en la madrugada, ¿sabes qué, diablo inmundo? Voy a levantarme de aquí porque tú no me vas a echar en una cama, tú no me vas a mandar ahora a una clínica, porque mañana he de servirle a mi Señor, mañana he de adorar a mi Señor, mañana he de dar el testimonio para que la gente pueda decir, wow, mi Señor es poderoso, hay que creerle, ¿sabes? Y le creí en medio de los dolores, los cólicos, le creí al Señor y declaraba, por tu llaga, este dolor se fue, por tu llaga, esta disentería desapareció, por tu llaga, esta fiebre se va en el nombre de Cristo Jesús. Y lo declaré, y lo declaré, y lo declaré, ¿sabes? Desde la tarde hasta en la madrugada. Y en la madrugada pude ver cómo se rompió absolutamente todo en el nombre de Cristo Jesús. Así que yo te invito, crea la palabra, declara la palabra. Vino lo que vino, levántate, no te desanimes, sigue creyendo y sigue declarándola en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, gloria al Señor por este tiempo. Ahora vamos a pasar. Ayer tuvimos un evento de niños muy especial, muy especial. Los niños ayer celebraron, fue el Día de la Biblia, y es enseñarle a estos niños la palabra de Dios. Y ayer fue una actividad declarando lo que significa la palabra de Dios, lo que significa la Biblia, o la manera como se le llama, que se le llama la espada, es la palabra, que es como luz, es como una lámpara, que es lumbrera mi camino, y todo así, que es pan, el pan espiritual que comemos. Y entonces estos niños hicieron un video que se los voy a colocar ahora para que ustedes lo vean. Y entonces después de esto pasa mi esposa para llevar la enseñanza. Entonces, qué bonito estos niños
cómo están creciendo, cómo se están levantando, una generación que se levante temerosa de Dios, una generación que aporte a la sociedad, una generación que tema al Señor, una generación que respeten a los padres, que los honren, ¿sabe? Eso es lo que nosotros apuntamos, porque ese es el deseo de Dios. Así que voy a poner aquí ahora este video para que usted, mi hermanito, allí lo pueda ver. Bueno, ahí lo pongo. Momentico, por favor. Téngame un poquitico de paciencia nomás. Ay, que no me quiere salir el video. Ya lo pongo a ver. Porque no sale. Pero un momentico, a ver por qué no me sale este video. Un momento, por favor. Quiero que lo vean porque estos niños se esforzaron, mandaron el video. Espérate ahí, ¿por qué no me sale? Espérate ahí. Para ellos es una espada como un filo. La Biblia es libertad de pecado. La Biblia dice en Salmos 119:45, viviré tranquilo, porque me esfuerzo por seguir tus instrucciones. Las instrucciones es la Biblia. La Biblia nos da instrucciones que tenemos que tomar y tenemos que obedecer sus mandamientos. La Biblia nos ayuda a eso, a obedecer sus mandamientos para ser libre del pecado y siempre estar con Él y obedecerle a su palabra, obedecerle a Dios. La Biblia fue una lámpara. La palabra dice, lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es como fuego. Jeremías 23:29. La Biblia es como espejo. Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dios no provee pan ni hielo, y no le otorgó la palabra de tal en la bota. Mateo 4:4. Es como agua. Efesios 5:26. Así como estas semillas de manzana dan estos frutos, la palabra de Dios da fruto del corazón de los hombres. La Biblia también dice en Juan 8, en Juan 8, 31, del 31 al 32, dice:
Luego Jesús empezó a decirles a los judíos que habían creído en él: si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cómo así que nos hará libres? La verdad que nos da el Señor nos hace libres, y si nosotros confiamos y le obedecemos, podemos ser libres y por fin estar con Él, y nunca nos va a abandonar si siempre estamos con Él y cumplimos sus mandatos. Gracias, bendiciones. Deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Simplemente es que nosotros los niños adoremos la palabra, la leamos, así como los bebés recién nacidos tomando su tetero de leche, así, o sea, gozarnos en eso, la palabra. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. El Señor es grande. Estamos muy contentos. Esa actividad del día de ayer con los niños fue bien especial como ustedes lo pueden ver. Tenemos unos niños que son muy especiales en el Señor, muy ungidos, muy estudiosos de la palabra y muy obedientes, muy obedientes. Estamos muy complacidos con la labor de nuestras docentes del Ministerio de Adulan Kids, y damos gloria al Señor por ellas, y también la colaboración de los padres en conectar los niños, en ayudarles, en esforzarlos a siempre estar interesados en saber más y más del Señor, en conocerle. Y bueno, la pasaron muy rico, ellos se divirtieron, hicieron actividades, el Señor nos permitió hacerles llegar una bolsa de regalos hasta su casa, cada uno tuvo su regalito, y les enviamos material para que ellos también pudieran hacer trabajo, unas manualidades. Hicieron unas mini Biblias, y bueno, en el chat estaremos colgando sus trabajos para que ustedes puedan también gozarse en esta hora tan hermosa del Señor. Bueno, en este día, ahora vamos a la palabra del Señor. Sí, le pedimos al Señor que sea Él quien hable a nuestro corazón, que sea Él quien nos instruya, que sea Él quien nos redarguya, que sea Él quien nos enseñe, que sea Él quien nos consuele, que sea Él quien escriba esta palabra en nuestro corazón para que podamos ponerla por obra, para que podamos ser obedientes a ella. Amén. Y bueno, el título de esta enseñanza es ¿Tu voluntad o su palabra? ¿Tu voluntad o su palabra? Vamos a estar hablando de la palabra que es vida a nuestra vida. Sí, es el tema de nuestra enseñanza de hoy. Y vamos a estar estudiando el Evangelio según San Juan. Iniciamos con el capítulo 18. El Evangelio según San Juan, capítulo 18. Específicamente en los versículos 3 al 6. El contexto del pasaje es que el Señor Jesús, luego de haber orado al Padre, haber hecho esa oración donde Él clamó, casi que entregando su vida, esto fue antes de su arresto, Él estaba en Getsemaní, Él había orado, y parte de su oración fue por ti y por mí. Su oración fue por sus discípulos, pero dice que también fue por aquellos que íbamos a conocer de Él gracias a la predicación de esos discípulos que habían sido enseñados por Él. Estaba hablando de ti y de mí. Ahorita vamos a ahondar un poco más en esto. Justo después de esto dice que Él descendió
del otro lado del torrente de Cedrón a un huerto y Judas se encontró con Judas. Judas, el discípulo que lo entregaba ahora, que lo estaba traicionando. El versículo 3 nos dice en Juan 18, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Retrocedieron y cayeron a tierra. Cuán importante es que nos detengamos un momento en esta situación específica de la vida del Señor Jesús. ¿Sí? Él había caminado en esta tierra, él había enseñado a sus discípulos y a toda la multitud que lo seguía cada día. Él había estado enseñando día a día, no solo con su palabra, también con su ejemplo, su testimonio de vida y también con milagros, también haciéndose cargo de las necesidades de otros, proveyendo para el alimento a los hambrientos, proveyendo sanidad para los enfermos y también supliendo liberación, entregando liberación para los que estaban cautivos. Él siempre estaba, digámoslo, funcionando, sí, en relación con los demás. Siempre trabajaba en función de los demás. Pero se encuentra en este momento en su momento más difícil, uno de los momentos más difíciles de su estadía en la tierra, y fue este arresto. Si digo uno de los más difíciles porque indudablemente estar en Getsemaní fue muy terrible y creemos incluso los que hemos estudiado la palabra y aún los expertos, los teólogos, los más estudiosos, que él precisamente comenzó a morir desde Getsemaní. No solo cuando fue a la cruz, sino que él comenzó a derramar toda su sangre desde Getsemaní, como nos lo habla la palabra, que él tenía tanta aflicción en su corazón que él sudaba gotas de sangre, ¿verdad? Y sabemos que hay una explicación científica, clínica para esto, pero sigamos porque quiero que nos detengamos un poco en estudiar acerca de cómo lo hizo él frente a tanta amenaza en contra de su vida, cómo él reaccionó cuando venían a apresarlo, a desatarse todo lo que en adelante vendría y él tendría que afrontar. ¿Cómo lo hizo él para que tú y yo podamos también aprender? Y pienso que es propicio este estudio, esta enseñanza, porque nos encontramos en un tiempo, hermanos, donde pareciera que se hubiese desatado una ola de sucesos que vienen a amenazar nuestra estabilidad, han venido a amenazar nuestra seguridad como personas, como familia y como ministerios, como ciudad, como comunidad, sociedad y demás. E incluso mi esposo se encontraba ayer comentándome se dio a la tarea como de ir a la casa de mucha información que están colgando en las redes en estos días por causa de desastres naturales en diversas partes del mundo. Diversas eventos como terremotos, como tifones, tsunamis y todo esto nos llevó a pensar, bueno, ¿qué está pasando? Sí, sabemos que bíblicamente nos encontramos en un tiempo de principio de dolores, ¿verdad? Y no solo esto, a esto se aúna tantas llamadas a nuestro centro de consejería, bueno, a nosotros como el Ministerio Pastoral, de situaciones entre ustedes, entre muchas otras personas, de enfermedades, de diagnósticos que vienen a generar mucho temor, no solo en quien lo está viviendo, sino también en sus relativos, en sus familiares, y cómo las personas están reaccionando de una manera que decimos, ¿dónde está la palabra?
¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la palabra predicada? ¿Dónde está la palabra enseñada? ¿Dónde está la palabra estudiada? ¿Dónde está la palabra? ¿Sí? Y entonces, bueno, vamos a orar. Y el Señor nos ha regalado esta enseñanza y curiosamente el Señor nos llevó a estudiar la palabra misma, porque en Juan capítulo 1, y ahora volveremos al 18, yo te invito a que vayas conmigo al capítulo 1, dejemos un momento, capítulo 18, el arresto del Señor Jesús, y vamos al principio. En capítulo 1, versículo 1 al 5, el apóstol Juan introduce al Señor Jesucristo ya al inicio de su ministerio terrenal, ¿sí? Y lo presenta como el verbo. Y nos dice la palabra en Juan 1, 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El apóstol Juan presenta al Señor Jesús como el verbo, y la palabra verbo tiene su sustento, su raíz etimológica en un término griego denominado logos. Logos, en el original griego, donde dice el verbo, dice en griego logos, sí, y la palabra logos es un término que nos habla de un discurso, que nos habla de una razón, que nos habla de la palabra que se encuentra para los griegos, en este entonces, la palabra que sustentaba todas las cosas. No necesariamente ellos no estaban hablando, no estaban hablando de la palabra de Dios. Es un término que se usa para hablar de la palabra misma, como la sustancia de todas las cosas. Incluso ellos usaban el logos para justificar la existencia de todo. Donde hubiese el logo significaba que ahí estaba una fuerza superior del universo sustentándolo todo. Con base en todos los dioses en los que ellos creían, con base en todas sus creencias filosóficas, ellos usaron el logo indistintamente de referirse a nuestro Dios. Para los maestros judíos, ellos también usaban este término logos. Ellos también usaban el término logos, pero lo usaban para describir la palabra de Dios. Y no solo para describir la palabra de Dios. Para ellos, hablar de la palabra de Dios era hablar de Dios mismo. De Dios mismo. Entonces, encontramos en el Nuevo Testamento más de 300 referencias del término logos, pero solo 3 de ellas se refieren al Señor Jesucristo como el logos, como el verbo. Ahora, ¿qué significa esta presentación que hace Juan del Señor Jesús como verbo? Bueno, él lo que quiso decir fue, ustedes, maestros judíos, y ustedes, filósofos griegos y griegos en general, que se la pasan hablando de logos, que se la pasan creyendo en que el logos es un qué que sustenta, es la palabra que se habla, sea quien la hable. Ahora yo les vengo a presentar el verdadero logos, que no es un qué, sino un quién, que es una persona, y es la persona de Jesús, así lo presentó. Él de manera intencional usó este término tan usado por judíos y por griegos para introducir al Señor Jesús como la persona de quien parten todas las cosas, por quien todo fue hecho, quien sustenta todo y quien sabe el fin de todas las cosas. Y lo presenta inicialmente como el principio. Dice, en el principio era el verbo. Él está diciendo, aquí está el principio, y antes de ese principio yo les tengo a ustedes un principio y se llama Jesús. Él es antes que todas las cosas. Él es antes que todas las cosas. ¿Y en qué nos ayuda hoy saber esto? Hermano, esto nos ayuda mucho cuando en medio de tantas situaciones y nosotros estamos orando y le preguntamos al Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este sufrimiento? ¿Hasta cuándo esta situación que me angustia? ¿Hasta cuándo va a llegar esta situación con tanta ansiedad y temor en mi corazón?
nos ayuda a saber que Él es antes del principio. Él es el principio del principio del principio. Él es antes del principio. Nos ayuda a esperanzarnos en que Él está en nuestra situación. De Él depende absolutamente todo. Toda situación que estemos viviendo hoy tuvo su origen en Él. Él la conoce. Él la conoce, ¿sí? Y aunque hay situaciones en las que nosotros entramos y nos llevan a angustia, desespero, no porque el Señor las provocara en nuestra vida, sino porque nosotros en nuestra sabiduría humana, racional, animal y diabólica, como la misma palabra la identifica, la califica, nosotros tomamos decisiones que nos llevan a situaciones que el Señor nunca planeó para nosotros. Pero sabes, Él es tan grande, tan amoroso, tan poderoso, que de allí el Señor nos saca con victoria si nosotros le damos la oportunidad. Entonces está Juan introduciendo al Señor Jesús como la palabra, ¿sí? Entonces, yo quiero hablarte de 5 puntos que nos van a llevar a entender por qué yo puedo creer que la palabra de Dios es mi sustento en medio de toda situación y va a ser la solución a todas mis situaciones. ¿Sí? Voy a llevarte en un recorrido de por qué esa palabra puede llegar a ser tan real en nuestra vida y a darnos victoria para gloria del Señor. El primer punto de que te quiero hablar es, la palabra existe. ¿Por qué yo puedo confiar en la palabra? Porque la palabra existe. La palabra es una persona que es Jesús, presentado por Juan como tal. Y aquí el verbo, y aquí la palabra, lo presentó, la palabra viviente. Pero sabes, esa palabra que existe desde el principio, que lo ordena todo, ordenó todo el mundo caótico en el principio, en Génesis 1:1. En el principio Dios creó todas las cosas. En el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía. Conocemos el versículo, lo hemos predicado muchísimo. Sí, había desorden, la tierra estaba desordenada, estaba vacía. Dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, había tinieblas, había abismo. Y el versículo 3, dijo Dios, sea la luz. Dijo Dios, sea la luz, y la luz se hizo. Y el Señor comienza a organizarlo todo con la palabra. Entonces, la palabra es Cristo mismo, es Jesús mismo ordenando nuestras vidas, ordenando todo desorden que haya en nosotros, desórdenes en los que nosotros entramos cuando no lo conocemos a Él. El Señor llega para establecer un orden. El Señor llega para establecerse en tu vida, pero Él no vive en el desorden, Él es Dios de orden. Entonces, ¿cómo puedo yo confiar en que en medio de todas estas situaciones yo voy a salir triunfante? ¿Cómo yo puedo confiar en las promesas de Dios para mi vida? Promesas que encierra su palabra para cada situación en la que yo me encuentre o en la que me voy a enfrentar a futuro. Pues porque la palabra en la que yo voy a confiar es viva, es una persona, es Jesús. Ahora es una persona que nunca ha mentido. Nunca ha mentido. Lo que Él promete en su palabra, Él lo cumplirá. Él lo cumplirá. Es lo primero que quiero enseñarte. Yo puedo confiar en la palabra de mi Dios porque Él es la palabra misma. Él es la palabra. Juan habló del Señor Jesús como anterior a todas las cosas, anterior a tus pruebas, anterior a tus situaciones. ¿Sí? Él habló como el Dios que es Dios por sí mismo, que no depende de nadie. Él no depende de absolutamente nadie. Para Dios obrar en tu vida no depende de que tu esposo quiera, de que el hijo quiera, de que la suegra quiera, de que la economía cambie, de que la bolsa de valores repunte. No, Él lo maneja todo. Él es Dios. Él existe por sí mismo. Él existe por sí mismo. Entonces, que esto nos infunda confianza en esta mañana. Segundo, ahora, Él es la palabra, pero Él siendo la palabra no se quedó en la eternidad en el principio de todas las cosas. Él no se quedó. Él no se quedó. Él vino a este mundo. Él vino a este mundo y vino con un propósito.
vino con un propósito, ¿sí? Él vino con un propósito. Dice, vino, él, en el principio, él era con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de esto hubiese sido hecho. Ahora dice en el versículo 11, en el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la palabra que existe desde el principio, que es una persona, que es nuestro Dios, vino a este mundo. Vino a este mundo. Segunda enseñanza, la palabra vino a mí, me habla de que Él está interesado en mí. Él está interesado en mí. Vino con un propósito. Él vino a revelarse. Él quiere revelarse. ¿Sí? Él quiere estar en este mundo y hacer algo por el mundo. Y la misma palabra nos dice que Él tanto amó Dios al mundo, Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo. ¿Sí? Él vino a amar al mundo. ¿Sí? Él vino a ser la luz del mundo. Juan 3:19. Él es el Salvador del mundo. Juan 4:42. Él vino a dar vida al mundo. Juan 6:33. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Él vino a salvar al mundo. Juan 12:47. Él vino a hacer saber al mundo que el Padre lo ama. Juan 14:31. ¿Sí? Dice que Él vino para que el mundo lo conociera. Juan 17:23. Y Él vino para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Entonces, Él vino a este mundo con un propósito, con un propósito, ¿sí? Significa que Él está presente en tu vida y no es estático. Él está presente en tu vida y no se queda simplemente viendo que en el mundo tendrás aflicciones. No, Él vino, Él hizo una obra de victoria para que nosotros podamos confiar, sin no temer, porque Él ya venció al mundo. Él vino a rescatar al mundo. Él vino a salvar al mundo. Él vino a ser la luz del mundo. Entonces Él vendrá, sí, a este mundo en el que tú te encuentras, al que tú no perteneces, y Él vendrá a hacer algo. Él vendrá a hacer algo. Él vendrá a salvar los perdidos de tu casa. Él vendrá a dar a conocer el amor del Padre a los de tu casa. Él vendrá a salvarlos. Él vendrá a hacer la luz en medio de la oscuridad. Él vendrá a hacer esa luz en medio de la confusión. Él vendrá a amarlos. Él vendrá a revelarles su palabra, su verdad. Él vendrá a dar testimonios. Entonces, si tenemos esta palabra tan hermosa que es nuestro Dios, que es nuestro Jesús, ¿sí? Y Él vino a tu vida, ten la seguridad que algo Él hará en relación con lo que tú estés viviendo hoy. Esto debe inspirarnos una confianza extrema en Él. Él no vino simplemente para ser parte de la religiosidad del mundo. Él no vino a ser parte de una religiosidad. Él vino a traer vida. Él vino a vivir contigo y conmigo. Él vino a ser parte de nosotros mismos, ¿sí? Por esto podemos confiar en que Él no se queda quieto. Él no se queda quieto. Cuando estaba el caos del mundo en Génesis 1:2, dice que el Espíritu se movía queriendo hacer algo en relación con ese desorden, en relación con la tiniebla, en relación con el abismo. Él quería hacer algo, sí, hasta que llegó la palabra. Entonces vemos cómo la palabra existe desde el principio, punto 1. 2, pero no se quedó en la eternidad, vino a ti, está interesado, nuestro Dios está interesado en nosotros. Él está interesado en cumplir un propósito en nuestra vida, en moverse y actuar y hacer algo, ¿verdad? Pero el Señor no se quedó ahí, Él vino y dice que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Entonces, esto a mí me habla de que no solo Él viene a tu vida, sino que Él espera que tú le recibas. Tú quieres ver respuestas del cielo, recíbelo como ese Dios
Tercer punto, encarnado. Encarnado, porque la palabra se encarnó. La palabra se encarnó. Significa que Él siendo Dios, vamos un momento a Filipenses 2. Filipenses 2, encontramos la humillación y exaltación del Señor Jesucristo, ¿sí? Dice la palabra que, versículo 5 en adelante, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no dijo, yo soy Dios, no, yo no voy para la tierra, no, déjenme aquí, no me lleven. No, no, él dijo, yo me despojo. Él no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que se pudiera aferrar, ¿sí? Sino que se despojó a sí mismo. A él nadie le arrebató su divinidad, a él nadie le arrebató de la gloria del Padre. Él se entregó a sí mismo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros los hombres, y siendo en forma de hombre, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte. Alguien me preguntaba hace unos días, ¿hasta dónde yo me tengo que humillar en medio de esta situación? Bueno, el Señor Jesús nos enseña. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Hasta la muerte de qué? ¿Hasta que Él me mate a mí? No, hasta la muerte del yo. Hasta la muerte de tu yo. Dice, y sufrió la muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Entonces la palabra que existe desde la eternidad, que vino a mi vida, que yo recibí, porque cuando yo la recibo, ¿en qué momento la recibí? Cuando tú y yo confesamos que el Señor Jesucristo es el único Salvador de esta tierra y que decidimos que Él sería quien señoreara nuestra vida en adelante. A partir de ese momento lo hemos recibido, pero esa palabra que recibimos, ese Jesús que recibimos, no puede quedarse allí en nuestro espíritu nuevo. Somos nueva criatura. Esta criatura debe crecer, así como el Señor creció. Él vino y se encarnó en una virgen, sí, y nació, pero también creció y fue educado académicamente. Antes los niños judíos recibían enseñanza de la Torá, ellos estudiaban todo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, de parte de sus padres o de mentores asignados por sus padres. El Señor Jesús fue educado de esta manera, e incluso encontramos al Señor Jesús en un pasaje cuando sus padres suben al templo en Jerusalén para celebrar la Pascua, que de regreso venían en la compañía. Sí, y dice que el niño se les perdió, el niño Jesús se les perdió. Y los padres desesperados, buscando al niño, lo encontraron ¿dónde? Se tuvieron que devolver y lo encontraron en el templo, camino de 3 días. Sí, lo encuentran en el templo y en el templo él estaba extasiado con los maestros, con los doctores, ellos con el niño, haciéndose preguntas, sí, y se maravillaban de su conocimiento. Esto, ¿sabes de qué nos habla, hermanos? Que la palabra que tú has recibido no debe quedarse en simplemente una semilla en tu interior, sino que debe brotar, germinar y crecer y florecer y dar fruto. La palabra no debe quedarse solamente aquí en tu logo. La palabra debe crecer en ti hasta convertirse en parte de ti. La palabra tiene que encarnarse en ti, ser parte de ti, como lo hizo Él. Ahora, ¿cómo logro yo que esta palabra que estoy aprendiendo y que necesito en mi vida para poder creer en medio de las situaciones y ver gloria de Dios, cómo puedo yo permitir que esa palabra se encarne en mí, como lo hizo el Señor? ¿Qué hizo Él? Hizo 2 cosas. Se despojó, ¿sí? Se despojó de aquello que Él era y luego decidió humillarse a vivir
según lo que él no era. Él se despojó a sí mismo de considerarse en esa forma de Dios, porque él era Dios. Él en la tierra fue 100% Dios, 100% hombre. Pero él no vino a esta tierra a establecerse, aquí estoy yo soy Dios, yo mando, yo hago, y las cosas son así. No, él vino a darnos a nosotros un ejemplo de cómo tú y yo, siendo hombres, podemos vivir gracias a su Espíritu Santo y obtener respuestas del cielo aquí en la tierra. Él vino a enseñarnos a ser santos. Él vino a enseñarnos el ambiente del cielo aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo yo puedo permitir que la palabra se encarne en mí? Me despojo. Me despojo de todo aquello, quizá de lo que yo estoy aferrándome hoy. Me despojo de aquellas convicciones que no son agradables a Dios, que no son iguales a las de Dios. Me despojo de aquellos pensamientos que no son coherentes con la palabra de Dios. Me despojo de aquellos designios del corazón que no corresponden a la voluntad de mi Dios. Me despojo de todo aquello a lo que yo considero que me puedo aferrar hoy, que me impide ir al segundo paso, humillarme. Humillarme. Humillarme delante de Dios. A veces requiere también que te humilles delante de los hombres. Pero siempre es importante saber, hermanos, que tu vida y mi vida están en las manos del Señor y que lo que yo estoy viviendo, lo estoy viviendo en su mano. Lo estoy viviendo en su mano. Y que a veces el Señor considera que es necesario que seamos humillados. Ahora, si yo no me humillo a mí mismo, el mismo Dios, si considera que necesito morir al yo, va a permitir que personas vengan a humillarme. Pero no me va a dejar igual. Él va a venir a quebrantarnos, para recogernos, armarnos a su forma, a la forma del Señor Jesús. ¿Sí? No se trata de que Él está ahí como que vamos aquí a partir estas vasijas porque ya no me sirven. No, Él siempre está esperando que tú te humilles por amor a Él. Que en lugar de entrar en una contienda, en un pleito con alguien, decidas callar, como Él cayó, como Él no se defendió. ¿Sí? Y ahora vamos a Juan 18 otra vez y encontramos cómo él ahora está en este arresto, frente a este arresto, ¿sí? Y cuando preguntan, él dice, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Él dice, yo soy. El solo hecho de hablar, yo soy, llevaba tanto poder su palabra, que aquellos que venían a arrestarlos, dice la palabra, que cayeron, se desplomaron, dice, retrocedieron y cayeron a tierra. Tanto poder había en él. Entonces quiero decirte, él pudo, con solo decir yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, hacer que todos se fueran y salir huyendo y no permitir el arresto que lo llevó luego a la cruz y a la muerte. Él podía hacerlo, él podía escapar de esta cruz, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque era necesaria la cruz. La cruz fue necesaria para que hubiese resurrección. Porque gracias a esta muerte y resurrección, tú y yo hoy tenemos esperanza de vida. Entonces, frente a nuestras situaciones, vamos a permitir, hermanos, que toda la palabra que hemos aprendido día a día se encarne, se haga vida en nuestra vida. La palabra se haga vida en nuestra vida para que verdaderamente nosotros actuemos en consecuencia en el momento que lo necesitemos. Y cuando la palabra se hace una conmigo, sí, me confronta, me lleva a tomar decisiones de muerte al yo. Me lleva a decir, sí, esta persona te ofendió, pero ve tú y ponte en bien con ella, ve tú, pídele perdón, ve tú y perdona. Sí, y te lleva a morir a ese pensamiento. ¿Y yo por qué? Si fue él quien me ofendió a mí. ¿Y yo por qué voy a ir allá? Él me ofendió, que venga él. No, él nos lleva a hacer lo que él hizo. Él no esperó que nosotros muriéramos en esta tierra y que llegáramos al cielo a darnos cuenta que no íbamos para el cielo, sino que nos iba para el infierno. Él vino del cielo a rescatarnos para asegurarse que tú y yo podamos vivir con Él en la eternidad. Podamos vivir con Él en la eternidad. Él no se defendió en su divinidad. Él no se defendió en su divinidad. No. Él
dijo, yo soy, ¿sí? Como aquel pasaje que mi esposo ahorita tomó para orar, cuando Moisés le dice al Señor, a Jehová, ahora tú me mandas a Egipto, y cuando ellos me pregunten, ¿yo qué les voy a decir? ¿Quién soy? Tú les vas a decir que yo soy, te envió. ¿Quién me mandó aquí? Yo soy. ¿Sí? De igual forma, el Señor Jesús había hablado del Padre hasta este momento. Siempre hablaba del Padre, el Padre uno. Somos, me han visto a mí, han visto al Padre, pero nunca había antes expresado el yo soy, está aquí. He venido por ustedes. ¿Sí? Entonces, él pudo defenderse, no lo hizo. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Nos enseña que no es con nuestras fuerzas, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Esto también nos enseña que cuando venga la amenaza, como vino esta amenaza de arresto a él, hazle frente hablando como Dios hablaría. Que tu situación te encuentre hablando como Dios. Que tu situación te encuentre totalmente cierto de tu identidad en Cristo, quién eres, mantente fuerte, firme en quien tú eres, que tu situación te encuentre hablando promesas de vida. Sí, los médicos dicen, el diagnóstico dice, la situación dice, el gobierno dice, qué sé yo, mi esposo dice, mis hijos dicen, mi esposa, pero ¿qué dice Dios? Es que el pronóstico es reservado. Ok, ¿y cuál es el pronóstico de tu Dios para esto? Porque los médicos no saben, pero tu Dios todo lo sabe. Este cuerpo lo creó Él, Él conoce absolutamente cuántas hebras de cabello hay en tu cabeza. Él lo sabe, ni tú lo sabes, que te peinas todos los días. ¿Sí? Entonces, que tu situación te encuentre hablando lo que Dios habla, como Dios habla, que tu situación se enfrente al Dios que vive en ti, que si tu situación se enfrente con una persona, con un hijo, una hija de Dios que sabe que son hijos de Dios, que saben que no están abandonados en esta tierra, que aunque padre y madre te abandonen, jamás, al contrario, Él es experto en recoger, no en desechar, que sepa tu situación se enfrente con uno que sí sabe quién es, que es hijo del Dios del cielo, que es hijo del Dios del cielo. Ahora, esta palabra que se encarnó, esta palabra tiene que crecer. No puede quedarse allí, no puede crearse allí. La palabra tiene que crecer, tiene que crecer, tiene que crecer. El Señor Jesús, siendo niño, creció en estatura, pero también dice que creció en sabiduría, creció en gracia y favor para con Dios y con los hombres. De igual forma, la palabra tiene que crecer en ti, tú la recibes, ¿sí? La palabra tiene que crecer en ti, tiene que fortalecerte. En el mismo libro de Hebreos nos dice el Señor que hay muchos que debiendo ser ya maestros, Hebreos 5:12 y 13 y 14, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido, porque es que la leche es para los niños espirituales. Nacemos en nuestro espíritu, nueva creación, comenzamos a crecer como bebés, pero debe llegar un momento que tú eres un muchacho espiritual, un adolescente espiritual, luego eres un joven adulto, luego ya eres un adulto y luego llegas a ser maestro, ¿sí? Es lo que habla la palabra. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niños espirituales, los que apenas acaban de conocer del Señor, los que apenas tienen muy poco tiempo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, escuchen, tienen ejercitados los sentidos, tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto es lo que Dios quiere, que seamos maduros, de tal forma que cuando viene la situación, ok, voy a ejercitar mis sentidos. ¿Qué es lo que veo? Ok, estoy viendo un diagnóstico, el diagnóstico dice pronóstico reservado, ¿sí?
Los médicos están hablando, bueno, estamos estudiando los laboratorios reflejan que hay que esperar, no podemos hacer más nada ahora, ¿ok? Ellos son los doctores, ellos son los que saben, nosotros no sabemos más que los médicos en esa área, ¿sí? Vamos a respetar eso, pero dice el Señor, toma todo este material, ejercita tus sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, Señor, ¿dónde estás tú aquí en medio de esto? ¿Qué es lo que tú dices? Porque tu palabra me dice que yo fui sano hace más de 2000 años. Y el Señor, por el discernimiento, te llevará. Bueno, el diagnóstico dice pronóstico reservado, pero yo tengo un Dios que todo lo sabe y todo lo conoce. Voy a preguntarle a papá. Voy a preguntarle qué es lo que pasa aquí, Señor. ¿Por qué está mi familiar así? ¿Qué es lo que tú nos estás enseñando a todos? ¿Qué es lo que tú nos enseñas a todos? Porque hay situaciones que por los vínculos, digamos, afectivos, nos atañen a todos. Las situaciones nos vinculan a todos. Me duele ver, por ejemplo, ayer mi esposo cómo estuvo desde las 6:30 de la tarde hasta las 3:30, 4 de la mañana, sí, en oración, en guerra, tomándonos las medicinas, yo suministrándole todo, sí, cuidándolo, pero bueno, ¿cuál es el por qué y el para qué de esto? Vamos a ejercitar nuestros sentidos espirituales. Y la conclusión a la que llegamos es que el Señor quería darnos un testimonio así para la palabra que estamos predicando. Porque Él tomó la palabra, ¿sí? Y comenzó a hacer la suya. Toda la palabra que Él ha recibido, que está en su interior, está encarnada en Él. Entonces, Él hizo lo que yo te voy a enseñar ahora. Él tomó la palabra escrita. Entonces, el primer punto, la palabra es ¿quién? Es una persona, es Jesús. Ya fue recibida en ti, ¿sí? Ya fue encarnada. Ahora te enseño la palabra escrita, ¿sí? Él tomó el escrito está, como en Lucas 4, el Señor Jesús enfrentó al mismo Satanás en el desierto, las tentaciones, nos los dejó aquí registrado el Señor para enseñarnos cómo tú y yo podemos lidiar con tentaciones. Lucas 4 dice que Él entró en el desierto lleno del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo lo llevó, y allí se encontró con el propio Satanás. Él tenía 40 días en ayuno, y viene el enemigo a tentarlo, y dice Lucas 4, versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, por eso fue que el Señor Jesús cuando vio que venía Judas con toda esa campaña, ese grupo de soldados y los sacerdotes que lo acusaban, se anticipó y dijo, yo soy, porque la tentación siempre viene a hacerte dudar de quién tú eres. Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió, escrito está. Él conocía la palabra escrita. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Porque esa palabra que es desde el principio, esa palabra que viene a tu vida, que se presenta en tu vida, que esa palabra que se encarna, ¿verdad? Que viene a este mundo, que se encarna, también está escrita. Ahora, ¿dónde estaba escrito lo que el Señor Jesús le dijo a Satanás? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Estaba en Deuteronomio 8:3. Él conocía la palabra escrita. Él conocía la palabra escrita, porque frente a una tentación, tú no vas a tener la Biblia en la mano. Esta Biblia tiene que estar en tu interior. La palabra escrita está, pero esta palabra que está escrita, tú la debes conocer. Ahora, no solo conocerla, esta palabra que está escrita aquí en papel, que tú y yo debemos leer, estudiar, meditar y escudriñar, como la misma Biblia nos lo dice, esta palabra dice en ella misma, en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3, dice, nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que ustedes son carta de Cristo, expedida por nosotros,
escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino escrita en las tablas de carne de su corazón. Significa que esta palabra que tú lees diariamente y que tú debes meditar diariamente y que tú debes estudiar y que debes escudriñar, cuando tú lo haces, el mismo Espíritu de Dios toma esta palabra escrita y la escribe en tu corazón. La escribe en tu corazón. Entonces, te estoy enseñando cómo la palabra va a llegar a ser viva en tu vida en medio de una situación. Primero tienes que creer que la palabra es Jesús, es Dios. Segundo, que Él vino por ti, vino interesado en cumplir un propósito en tu vida. Tercero, que Él se encarnó y que esta palabra se debe encarnar en ti, hacerse una contigo, ¿sí? Y que tú debes estudiarla para crecer, para que no te quedes siendo un niño espiritual y que además cuando tú la medites, la estudias, la escudriñas, el mismo Espíritu Santo la va a escribir en ti. Cuando está escrita en ti, entonces vamos al cuarto punto. El cuarto punto es que te va a servir para defenderte en medio de toda situación, pero no basta simplemente con que esté escrita. El Señor Jesús dijo, escrito está, y de esta manera Él hizo frente a estas tentaciones del enemigo en medio del desierto. Escrito está, escrito está. 2 veces lo tentó y él contestó igual, escrito está. Luego le llevó a un monte alto, le mostró en un momento todas las riquezas, todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te doy todo esto si tú postrado me adoras. Sí, todo esto será tuyo si tú postrado me adoras, porque es lo que quiere el enemigo, que frente a toda situación tú te postres ante el temor, que tú te postres ante la ansiedad, que tú te postres ante la angustia, que tú te postres ante el desespero, tú te postres ante la ira, para llevarte a maltrato, a maldecir tu gente. Sí, es lo que él quiere, pero el Señor Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Yo vi a mi esposo anoche hacer eso. ¿Sabes? Llegó un momento en que sentimos que tenía fiebre, oramos, y en un momento, hermano, vive el Señor delante de quien estamos. Comenzó él, se puso frío y comenzó a sudar. Gloria al Señor. Vete de mí, Satanás, porque escrito está. Escrito está. ¿Qué significa? Mi papá lo ha dicho. Y yo lo creo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? La palabra escrita debe también estar escrita en tu corazón. Debe también estar escrita en tu corazón. ¿Sí? Él le estaba diciendo lo que habla la palabra en Deuteronomio 6:13. Pero el enemigo no se quedó quieto y vino con una tercera tentación, ¿sí? Cuando le dice, le lleva al pináculo del templo y le dice, lánzate de aquí, tírate de aquí, porque si verdaderamente eres un hijo de Dios, tú vas a confiar en que también está escrito. Que escrito está, estoy en Lucas 4:10, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. El mismo Satanás estaba citando la palabra escrita, pero sabes, la diferencia está en que esa palabra no estaba escrita en el corazón de Satanás, como sí debe estar en la tuya, sí debe estar escrito en tu corazón. Y miren la respuesta del Señor que nos lleva al cuarto punto, dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabes cuál es este cuarto punto? Que la palabra no solo debe estar escrita en papel, sino escrita en tu corazón, pero que ahora debe ser dicha, debe ser enviada, la palabra dicha, dicho está. La palabra que se escribe, que el Espíritu Santo escribe en tu corazón, es la que va a fluir en el momento de necesidad para que tú la digas. Dicho está significa, hermano, significa ya esta palabra que estaba desde el principio de la eternidad, que vino a mí con un propósito, se encarnó en mí, yo la recibí, ha crecido delante de mí, dentro de mí, porque la he estudiado y el Espíritu Santo ya no la tiene solo escrita en papel, sino escrita en mi corazón. Ahora yo la adopto como mi palabra y yo la hablo. Yo la hago mía porque viene a producirme vida. Entonces, aquella palabra en Juan 1 que
que Juan usó para introducir, para presentar al Señor Jesús como el verbo, sí, que el término etimológico, la raíz etimológica, el término griego fue logos, sí, el logos es esta palabra escrita, ahora la encontramos aquí en Juan 18, diciendo, la palabra misma dice, yo soy, ¿sabes? Esta palabra dejó de ser logo para ser vida, se convierte en una palabra rema. Una palabra rema, otro término griego que significa palabra específica concedida a una persona, enviada para una persona, hablada a una persona en un momento determinado para infundir vida. Quiero decirte, es tan grande y tan poderosa esta palabra. Esa palabra no ha sido aceptada todavía por la Real Academia Española, pero aparece en la Biblia, aparece, es la palabra que usa el Señor en Juan 6. En Juan 6, 63, cuando él habla a sus discípulos y les dice, dura es esta palabra que yo les estoy hablando, ¿quién la puede oír? ¿Sí? Dice, pero el Espíritu es el que da vida, 63, Juan 6, 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Dice, el rema que les he hablado es una palabra que salta del papel y llega a tu interior y te da vida. Es la palabra que se vuelve tuya. Como anoche mi esposo tomó las promesas de sanidad de la palabra, se las apropió y pone la adoración y comienza y caminaba. Yo estaba hablando con la doctora por teléfono y ella me decía, mira, dile que camine para que pueda eliminar toda esa inflamación y todo. Y él comenzó a caminar y yo le decía, mira, él está caminando y está orando y está cantando y sí, se apropió esa palabra. Del logos pasa al rema. Del logos pasa al rema. De lo escrito pasa hacer tu vivencia, por eso la puedes hablar con fe y por eso entonces, último punto, tú vas a ver cómo esta palabra rema antecede que tú veas la gloria de Dios. Y encontramos en Juan 17, antes del arresto, como el Señor Jesús en esa oración que hace ante su Padre, que él ora por sus discípulos, le dice, versículo 8, Juan 17, 8, dice, porque las palabras que me diste, yo les he dado y ellos las recibieron. Las palabras que me diste, está hablando la palabra que me diste, la palabra que vino al mundo, yo se las di a ellos y ellos las recibieron. Y dice 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Y luego dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, ¿saben? Él vino al mundo. La palabra desde el principio, antes del principio, viene a este mundo por ti y por mí. Él vino para que le recibiéramos, pero Él vino a encarnarse. Él quiere vivir en nosotros. De hecho, Él vive en nosotros, somos su templo, pero su palabra, Él mismo debe crecer cada día con el estudio que tú hagas, la meditación, para que la hagas tuya y en el momento necesario, esa palabra va a ser revelada, iluminada, es la palabra rema para tu situación. Ya tú no vas a creer simplemente que la Biblia dice que por sus llagas fuimos curados. Ahora tú vas a vivirlo de tal manera, ves la situación, tú lo crees, tú te la apropias y tú la dices con fe y lo que va a venir es el cumplimiento que va a ser para gloria de Dios. El último punto es la palabra siempre antecede la gloria. Dice el versículo 21 de Juan 17, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, que también ellos sean uno en nosotros. 22. La gloria que me diste yo les he dado. El primero da la palabra. Versículo 14, yo les he dado la palabra. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. ¿Sí? Así como nosotros somos uno, para que crean que tú me enviaste. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y es que esto se trata de la gloria de Dios, la gloria de Dios en tu vida. Cuando tú tienes el testimonio, primero la palabra, yo les di la palabra, ahora les doy la gloria. Tú envías la palabra, ahora viene la gloria, viene el testimonio, para que todos a tu alrededor en tu familia sepan que verdaderamente Cristo es el Señor, que Dios es verdad, que Dios es vivo, que Él es Rey soberano, que tú
cedes a tu voluntad para que se cumpla en su palabra. Por eso el título de esta enseñanza, tu voluntad o su palabra. Tu voluntad o su palabra, no. Vendrá el testimonio que va a evidenciar que tú te despojaste de tu conocimiento, de tus sentimientos, de tu temor, de la ansiedad, para darle paso al Rey de Gloria que viene a cumplir su palabra y su voluntad en tu vida, para que tú en medio de la prueba crezcas en la fe, para que tú aprendas a depender de Él, para que tú tengas un testimonio que va a permitir que Él te use para rescatar a muchas otras personas. Amén. ¿Sabes? Él tiene formas de actuar que nosotros no entendemos, pero eso no significa que Él deje de ser la palabra. Él tiene formas de actuar que no entendemos. Él manifiesta su gloria de unas maneras tan extrañas para que no quede duda de que Él es Dios. Él tiene formas de operar tan diferentes a las nuestras. Por ejemplo, el Hijo de Dios, el Dios Altísimo, el Hijo del Dios Altísimo, vino a esta tierra a nacer como un humilde bebé, sin embargo fue anunciado por los ángeles. Él vino y fue acostado en un pesebre, con animales ahí al lado, fue acostado en un pesebre, pero fue anunciado y guiado por una estrella que llevó allí a aquellos magos de Oriente a que le conocieran. Son las formas extrañas de nuestro Dios. Él fue sometido a la obediencia de cumplir con un bautismo que no necesitaba, pero por él obedecer, por él humillarse, porque el bautizarse en esta época representaba arrepentimiento de pecados. Él no tenía pecados de los cuales arrepentirse, pero por haberse sometido en obediencia, ¿sabes qué pasó? Él vio el cielo abierto y la voz del Padre que envió en forma corpórea al Espíritu Santo sobre él y la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. La aprobación divina pública, como tu obediencia también traerá para tu vida una exaltación pública. Él durmió porque estaba cansado en una barca, pero se despierta para calmar una tormenta. Estaba cansado, pero se despierta para calmar una tormenta. Formas extrañas del Señor actuar, ¿sí? Así de igual forma, se sometió a los soldados que los arrestaban, porque Él se entregó, pero después proclamó su majestad, yo soy, y los derribó a todos, imagínense. Se dejó apresar, pero dijo yo soy y los derribó. Así también Él murió en una cruz como el peor, como hecho maldición, pero al tercer día, después de vencer el pecado, la muerte y Satanás, resucitó en gloria y ascendió y ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué no podrá hacer el Señor contigo? ¿Qué no podrá hacer el Señor contigo? Yo te animo en esta mañana a que me acompañes a orar y a creer que el Señor está interesado en mostrar su gloria en tu vida, en cada una de las situaciones que estás enfrentando en este momento. Él quiere que tú también vivas este proceso de la palabra que desde el principio existe, que se recibe, que se encarna, que se escribe en el corazón para que se declare con fe, para que veamos gloria. Este es el proceso necesario para ver un testimonio en nuestra vida. El Señor es fiel y Él no nos ha abandonado. Él sigue estando con nosotros. Yo te animo a que me acompañes ahora. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que no hay un Dios más grande que Él. No hay un Dios más grande que Él. Que Él es superior a toda prueba que tú y yo enfrentemos. Él es superior a toda tentación. Él es superior a tus mismas fuerzas. Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has enseñado hoy, Señor, que hay un proceso necesario, Señor, que nos lleva al crecimiento espiritual. Un proceso en el que
Recibimos también tus promesas, promesas que existen desde antes de nuestras situaciones. Es que las situaciones que enfrentamos son posteriores a las promesas que tú nos das, Señor. Que hay un proceso necesario en que esas promesas que son antes de nuestras situaciones, Señor, vienen a nuestra vida y que nosotros las recibamos, debemos recibirlas, pero también debemos meditar, Señor, en que tu voluntad para nosotros es cumplir esas promesas. Permitir que esa palabra se encarne, entre en nuestra carne, donde se mueven los temores, las ansiedades y todas esas emociones, Señor. Que ella tome lugar, que ella tome posición en lugar del temor, que ella tome posición en lugar de la ansiedad, que ella tome posición en lugar de la angustia, el desespero, la ira y la fuerza del yo que quiere moverse para solucionar cosas y lo único que nos lleva a enredarnos más y más, Señor, y que esa palabra escrita en nuestro corazón sea declarada con fe por nuestra boca para que nosotros podamos ver testimonio, Señor. Y tú nos dices, Señor, que tú eres antes que todas las cosas, por lo cual, Señor, tú manejas el tiempo, tú eres el Dios dueño del tiempo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias porque a veces, Señor, estas situaciones generalmente provocan dolor en nuestro corazón, pero es un dolor necesario, ¿sabes? Es un dolor necesario, porque a través del dolor, Señor, tu palabra dice que tú nos quebrantas para dar muerte a la soberbia, que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu, Señor. Que hay procesos que se tienen que cumplir necesariamente en nuestra vida, que hay etapas previas al testimonio que tienen que darse antes de ver tu gloria. Que, por ejemplo, tu palabra dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero antes que yo pueda ver que nada me falte, yo verdaderamente voy a ser en la prueba formada como una oveja que escucha la voz de su pastor, porque tú dices, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y me obedecen. Y tú nos enseñas a que no podemos clamar por promesas si efectivamente, Señor, no hemos cumplido con esa condición previa. Cuando tú nos dices, estén quietos y vean la salvación que yo haré hoy. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Que tú llevas a las personas desesperadas a meter sus manos a hacer todas las cosas, a decirles, quédate quieto, déjame a mí. Como también llevas a aquellos que son pasivos, que no hacen nada, los llevas a decirle como Moisés, habla al pueblo, dile que marche y tú levanta la vara. Tú sabes, Señor, lo que cada uno necesita y tú usas esta prueba y usas este dolor de la prueba. A veces, Señor, usas el dolor como un megáfono, Señor, para hacerte escuchar por los más sordos, Señor. A veces el dolor es el megáfono usado por Dios como un instrumento para llamar la atención de aquellos que no han querido escuchar su voz. Porque el dolor, Señor, quita el velo de toda apariencia. El dolor es usado, Señor, para corregir el yo. El dolor es usado para corregir el yo. El dolor es usado, Señor, para romper la fortaleza de las almas más rebeldes, Señor. Pero luego, Señor, viene el consuelo del cielo, Señor, a implantar humildad, a enseñarnos a depender de ti. Jesús pudo matar a todos con tantos yo soy, pero no fue a la cruz, porque no se trata de evitar la cruz, no se trata de evitar el dolor. Y no se trata sino de depender de ti. Cuando él llegó a ser arrestado, Pedro sacó una espada, 3 años y medio caminando contigo, Señor, y todavía tenía oculta una espada, como a veces nosotros tenemos espadas en nuestra boca para insultar, para hacer esto y lo otro, para defendernos, para no llegar, para no morir, porque no discernimos que lo que Dios quiere es que muramos al yo en medio de esa prueba, que hay un área de nuestro yo que tiene que morir en medio de la prueba. Y que la victoria no está solo en el testimonio que tú buscas y que yo busco. La victoria está en que con ese testimonio significa el sello de que hay un área de tu vida donde tú y yo nos parecemos más al Señor Jesús ahora. Esa es la verdadera victoria y esa es la verdadera gloria para Dios al final de cada testimonio. Porque
Pedro sacó esa espada y el Señor le dijo en Mateo 26, 52 al 56, ¿acaso piensas, Pedro, que yo no tengo el poder para orar a mi Padre y que yo puedo orar y pedirle a Él y Él me daría más de 12 legiones de ángeles que me defiendan en este momento? Pero entonces, Pedro, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Porque se trata de esto, hermano. Que hay escrituras que Él quiere cumplir en tu vida para que la gente sepa que la palabra de Dios es la verdadera voluntad de Dios, que la palabra de Dios es Dios mismo, que la palabra de Dios es viva y eficaz, es cierta y verdadera. Las escrituras se tienen que cumplir y las escrituras dicen que tú y yo fuimos creados a la imagen del Dios invisible, pero que nosotros debemos ser ahora la imagen de ese Dios invisible, ahora evidenciar que Él está transformándonos a esa imagen que se perdió en el jardín de Edén. Gracias te damos, Señor, porque tú estás formando tu imagen en nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a permitir que toda tu palabra sea recibida en nuestro corazón. Cada vez que veamos que encontremos una promesa en tu palabra, la recibamos. Que permitamos que ella se encarne, que haga parte de nosotros, que tome lugar, Señor, que tome posición en lugar de la carne, en lugar del yo, y que esta palabra sea escrita por tu Espíritu en nuestro corazón y sea declarada por nuestra boca con fe para ver tu gloria, porque yo quiero ver tu gloria, más que testimonio, yo quiero que tu nombre sea glorificado, más que un testimonio, yo quiero que tu nombre sea glorificado, Señor, que tú seas conocido, Señor, que tú seas conocido, Señor, a través de nosotros, tus hijos, en esta tierra. Y a tu nombre damos gracias porque tú eres grande, tú eres poderoso. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú en toda la tierra, Señor. Y te damos las gracias. Solo tú eres Dios, Señor. Solo tú eres Dios bendito. Gracias, mi Rey. Cuán grande eres tú, Señor. No hay Dios más grande. No hay Dios más grande. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No hay Dios más grande, Señor. No hay Dios. Dale gracias a Dios allí donde estás. Dile gracias, Señor, porque mi vida está en tu mano, Señor. Porque mi vida está en tu mano, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Escuchemos esta adoración. Gracias, Señor. Más grande eres tú, Señor. Más grande eres tú, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Ora, Señor. Ora, Señor. Gracias. Sí, Señor. Sostienes toda tu creación. Tú sostienes toda la creación, Señor. Nada se compara a ti, mi Dios. Más grande que montañas. Sí, Señor. Que están frente a mí. Tú eres grande. Mucho más grande. Tú eres mucho más grande. Más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres más grande, Señor. Tú eres grande, mucho más grande. Tú deseas, Señor, que veamos milagros, Señor, para recordarnos que nada es imposible para ti. Gracias, Señor. Sobre toda prueba, Amén. Sobre toda prueba, tú eres Rey, Señor. Solo tú eres mi esperanza. Porque nada se compara a tu poder, Señor. Más grande. Tú eres grande. Mucho más grande. Mucho más grande, Señor.
Tú eres grande, Señor. Oh, Señor, gracias, Señor. Tú eres grande, mucho más grande. Sí, Señor, eres más grande, tú eres el gran yo soy, tú eres el gran yo soy, Señor. Aleluya, te alabamos, Señor. ¿Alguien lo cree en esta noche? Lo creemos, Señor. Lo creemos, Señor. No hay temor, No hay temor y no hay dolor no hay dolor. más grande que el gran yo soy, no lo hay. Yo soy, No hay temor, no hay rencor no hay rencor, y acusación. no lo hay. Más grande que el gran yo Oh, soy. sí, Señor. No hay temor y no hay dolor y no hay rencor y no hay angustia y no hay ansiedad más grande que el gran yo soy. Él te dice, yo soy tu sanador. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu restaurador. Yo soy tu libertador. Amén. No lo hay. No lo hay, Señor. Tú eres el gran yo soy. Tú eres mi esperanza, Señor. Tú eres la palabra viva en mi vida. Oh, Señor, infunde vida en esta hora, Señor. Infunde vida allí donde están nuestros hermanos, Señor. Infunde vida en las clínicas. Infunde vida en los hogares, Señor. Preséntate como el gran yo soy. El que todo lo puede. El que todo lo puede. El que también quiere hacerlo. Tú tienes, Señor, intenciones de revelarte, Señor, a nuestra vida. Con transformación de nuestra alma. Milagros, sí, pero transformación del alma. Oh, sí, Señor, gracias. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el gran yo soy. Tu poder transforma todo, Señor. Tu poder transforma todo, Señor. Te damos las gracias. Te damos las gracias, Rey, por estar presente en nuestra vida. Gracias, mi Rey, gracias. Te amamos, te adoramos, Señor. Te bendecimos. Gracias, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén y amén. Gloria a mi Dios. Te bendecimos, bendecimos tu vida, bendecimos tu familia, bendecimos tu economía, bendecimos todo tu ser, pero sobre todo bendecimos tu alma con el conocimiento del más grande ser, de aquel que vino a esta tierra por ti, por mí, porque te ama y me ama, y porque no se queda quieto, está interesado en ti, está interesado en mostrar en tu vida su gloria. Para eso te dará victorias. No te olvides nunca que la victoria que Él te dará será para su gloria. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y te esperamos el próximo domingo, Dios mediante, en un servicio más de celebración al nombre de nuestro Dios, de adoración a nuestro gran Rey. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, Dios ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. Amén y amén. Bendición.